Hoy estrenamos un nuevo segmento en este podcast. Vamos a hacer análisis de las últimas noticias del movimiento y hoy hablaremos sobre los amateurs como relleno. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 87 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español gratuita, abierta, donde tú puedes publicar los episodios recientes de tu podcast todos los días. Sin límites. Bueno, hay límites porque se supone que tú grabas un episodio en un día, ¿no? Pero bueno, pero de verdad, puedes publicarlos cuantas veces quieras, conocer podcasters de todas partes del mundo, crecer, tener recomendaciones, crecer en la palabra. Así que pásate por podcasters.pro. También creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas. Y creador del curso creaunpodcast.com Crea un Podcast Nivel Pro en creaunpodcast.com, que se me ha olvidado volver a colocarle el precio original y tiene un descuentazazazazo que tú te puedes dar cuenta, y lo voy a dejar ahí hasta el domingo para ver si te interesa. Pásate por creaunpodcast.com para que veas la sorpresa y estará disponible hasta el domingo. El lunes sube de precio a su precio original, así que aprovecha. Bien, en el día de hoy, los viernes, vamos ahora a estrenar un segmento nuevo en estos podcasts. Es un segmento de análisis y de opinión sobre las últimas noticias en el podcasting, en el movimiento del podcasting. Esto es algo que yo suelo hacer ya con mi comunidad en Discord. Naturalmente tenemos un canal de noticias, bien organizadito todo. Tenemos un canal de noticias donde cada día yo voy publicando las alertas que me van llegando de Google sobre noticias del movimiento. A veces las socializamos, a veces no, a veces hablo yo solo, lo admito. Pero es que a mí me encanta eso de hacer análisis, ya, y proyecciones y todo eso. Bueno, ¿por qué? Porque yo soy muy friki de este mundo y siempre estoy al tanto de todo lo que pasa. Bueno, hay una noticia que salió hace unos días, específicamente, bueno, el 1 de marzo, hace 5 días, que a mí me llamó mucho la atención y que es básicamente de lo que voy a hablar hoy. Y es que dice la página 212.com que el 15% de los podcasts, escucha bien, el 15% de los podcasts capturan la mayoría de los grandes ingresos publicitarios en el mundo del podcasting. Ya, según estudios recientes de Altman Solon, pues ha arrojado estos datos. Y esto es algo que lo sabemos los que estamos en este medio. Aunque hay plataformas en la actualidad que ofrecen planes de monetización con anuncios insertados y con otras características, pero basado en el modelo de la publicidad dentro de los podcasts, la realidad es que no está funcionando para la mayoría. O sea, no está funcionando. Y claro, ellos lo saben y lo dicen. Y saben que esto pasa porque todavía la mayoría de los podcasts, y eso es una realidad de nuestro medio, son podcasts de nicho y no son podcasts masivos. Entonces, ¿a quiénes le genera más dinero la publicidad en los podcasts? A los que tienen millones de descargas por episodios. Y yo ya lo dije en un episodio que grabé sobre cuál es la mejor manera de monetizar basado en esta triste realidad que se confirma también con esta noticia de que la mejor manera de monetizar para el que está comenzando un podcast o para la mayoría de los que hacemos podcast no son los anuncios insertados ni es la publicidad con anuncios de terceros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es rentable, no es escalable. Así de sencillo. O sea,
yo te pongo, por ejemplo, también hice un experimento que también lo conté y te lo voy a dejar en las notas de este episodio. En estoespodcast.net encuentras las notas seleccionando el episodio, donde yo hice dos experimentos. Hice un experimento en agosto con Anchor y migré el feed de Te Invito a un Café, un podcast que en promedio tiene 50,000 descargas. El mes pasado de febrero llegó a 100,000 descargas, 109,000, una cosa de locos. Bueno, digamos que en promedio son 50,000 descargas. Es un podcast que se sale de la mayoría también en esos números de descargas. Generalmente un podcast con muy buenas descargas anda por los 300, 350 episodios. Cada vez un poquito más alto porque cada vez hay más audiencia que escucha podcast y está muy bien. Pero de verdad, 200, 300 descargas por episodio es un excelente número porque el podcast funciona para grupos pequeños, para nichos. ¿Ya? Porque no podemos comparar el podcast con otro medio tradicional. Y hay factores para eso. Y eso es tema de debate en otras condiciones. Si quieres, únete a Podcasters Pro, que ahí cada cierto tiempo armamos debate. Bien. Pues entonces, sabiendo esto, en Anchor hice el experimento. Llegué en solo 3 días, cuando migré Te Invito a un Café, en solo 3 días completé $50 de publicidad insertada con el anuncio de Anchor. Anchor es gratis, y solo necesitas no necesitas muchas descargas para ganar dinero. Bueno, en 3 días yo le sumé tantas descargas a Anchor que llegué a $50. Ellos pararon mi publicidad. Parece que el presupuesto es de $50. Pararon la publicidad y me bloquearon y me dijeron que no, porque entonces yo no tenía un seguro social en Estados Unidos, pero yo tengo una cuenta de banco en Estados Unidos. No, pero tengo que tener un número de seguro social. Entonces no puedes cobrar los $50 porque tú no aplicas para el plan de monetización. $50 regalados ahí para Anchor de publicidad. Inmediatamente cerré ese experimento y volví a mi feed original en mi página web. Repito el experimento con Spreaker en diciembre. Veo que Spreaker ya habilita su plan de monetización para toda Latinoamérica, porque antes estaba solo para Estados Unidos y creo que Europa. Y digo, bueno, vamos a sumar descargas a Spreaker. Voy a migrar todo el feed de Te Invito a un Café para Spreaker y vamos a ver qué pasa. Los resultados están en las notas del episodio, en el episodio donde hablé. Pero para resumirte la historia y para actualizarte lo que tiene que ver con Spreaker, de $40 que yo generé entre la última semana de diciembre y el mes de enero completo, $40 con más de, bueno, no fueron 50,000 descargas, fueron 15,000 descargas. Esos $40, de esos $40 me pagaron $19 el 26 de febrero y los otros 20 y algo me los van a pagar a finales de marzo. ¿Eso es monetizar? Eso no es monetizar. Y si tú dices, ay, pero eso es mejor que nada. Mira, te voy a decir algo. Con el tiempo y el esfuerzo que yo tomo para llevar descargas a Spreaker y ganarme $40, yo monto un negocio en 5 días o menos y puedo generar miles de dólares en un mes. Miles. Y con menos gente, con menos descargas. Pero para eso hay que saber hacerlo y hay que saber de marketing. Y yo tengo un curso de creación y lanzamiento de negocios online. Si te interesa, te doy un descuentazo también. Así que, o sea, y es lo que yo hago. Yo vivo de mis podcasts por mis negocios, no por anuncios insertados. Entonces, claro, esta noticia no me sorprende. No me sorprende que el 15% capte la mayor porque es lógico. Las celebridades, naturalmente, que atraen tantas personas al mundo del podcast, que las marcas se ven interesadas ya por un tema de prestigio de esa misma marca personal. Lo que quiere decir para nosotros es que en vez de estar soñando con monetizar nuestro podcast con la típica publicidad que en otros medios funciona muy bien, pero que la verdad y todas las encuestas dicen lo mismo, hay un hartazgo de la gente en internet por la bendita publicidad que persigue a la gente. Hay un hartazgo. La gente se está yendo de Facebook, se está yendo de Instagram, se fue de WhatsApp. La gente está harta de que para consumir un contenido haya que ver un anuncio o escucharlo. Entonces no sumemos nosotros, vamos a sumar anuncios insertados sabiendo que en 6 meses o un año no vas a reunir ni $50 y después de los $50 te van a bloquear la cuenta para no pagártelos o para no ponerte más anuncios porque ni siquiera
las agencias publicitarias reconocen al podcast como un medio excelente para atraer personas. No, es que no es rentable ni para las marcas. Y eso no es que sea malo, es que el podcast es así. La esencia del podcast es de nicho, íntima, personal, descentralizada. Nosotros no pertenecemos a una plataforma como los videos en YouTube. Nosotros pertenecemos al mundo. Es decir, no estamos pegados a una plataforma que nos obliga a trabajar para ellas a través de anuncios y ganando migajas. Entonces, mi reflexión y análisis sobre esto es que nos centremos nuevamente, insisto con esto, nos centremos si queremos vivir del podcast y monetizar en crear un producto o un servicio. Y sí, tu podcast puede ser ese producto, claro que sí. Tú dices, es que yo solamente quiero grabar mi podcast y ganar dinero con el podcast. Convierte tu podcast en un producto. Un producto, pero ¿para quién? ¿Para marcas? ¿Para instituciones? No, para la gente. Y es ahí donde viene la opción, por ejemplo, del Patreon. Eso funciona mejor que los anuncios publicitarios. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque tú estás creando una campaña donde tú vas a ofrecer recompensas a las personas que apoyen la iniciativa de seguir creando tu podcast. No es una donación. Lo de Patreon no puede ser una donación tampoco, ¿eh? No, yo lo voy a poner $5 para que me donen. No, tienes que darle más. Entonces tú dices, bueno, déjame meter episodios premium, un backstage, un video del detrás de cámaras, episodios anticipados, un carnet de VIP, lo que tú quieras. Pero esa es la recompensa por la que ellos están pagando. Eso funciona mejor que la publicidad hoy en día en el podcast. Mucho mejor. Y hay ejemplos. Búscate en Patreon Escuela de Nada. Búscate en Patreon Sleep With Me. Búscate en Patreon. Hay varios, hay muchos. En inglés, muchísimos. Se están ganando un dineral. O también un podcast premium con plataformas como Mumbler o Supercast, que te las presenté de hecho en el episodio anterior. Que tú puedes tener tu podcast y recibir dinero por tu podcast. Ya, así de simple. Ese es otro modelo de negocio que es todavía mucho más rentable que el de la publicidad. A ver, mi invitación es que cambies el chip y sueltes a la publicidad y te centres en dar valor a tu gente y que sea tu gente, apelar a que es tu gente quien va a sostener tu proyecto. Me pasa a mí con mis negocios en línea. Mis negocios en línea son soportados por mis amigos de la comunidad. Ellos son quienes compran mis cursos. Ellos son quienes me contratan para las auditorías. Ellos son son ellos. ¿Y a quién yo les ofrezco mis servicios y mis productos? A ellos. Funciona mucho más. Dejemos de estar soñando en que nos va a llegar dinero de la nada por nosotros hacer un podcast y mucho menos si estamos comenzando porque estamos comenzando. Pero para cortar ese camino de sumar migajas en anuncios insertados, migajitas que no dan ni siquiera para pagar un plan premium del mismo Spreaker, porque $19 no me da ni para pagar el plan que ellos tienen, que yo quería pagar, que es de $45. Imagínate. Si lo que quieres es monetizar desde un inicio, yo estoy de acuerdo contigo, me gusta la idea. Aprende a crear un negocio en línea o a convertir tu podcast en un producto, pero eso se aprende. Y diseña las estrategias para lograrlo. Y sé consistente y ten paciencia, que eventualmente en pocos meses estarás ganando muchísimo más que lo que se gana con anuncios. Anuncios que la gente tiene harto, que la gente les harta y que la gente se va de los podcasts si están saturados de publicidad. ¿Lo ves? Así que bueno, ese es mi análisis en el día de hoy. Espero tus comentarios. Si me escuchas en YouTube, escríbeme qué te parece o cuál es tu análisis, porque puede ser diferente al mío y yo lo respeto, claro que sí. Y nada, dime qué te parece esta nueva sección o este nuevo episodio los viernes de hacer análisis de por lo menos una noticia recién calientita para dar mi punto de vista. Así que espero tu retroalimentación. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting.
Hasta la próxima semana. Chao.